Hay normas sobre el particular. Hoy venimos a discutir una ley que hipoteca el futuro de Venezuela, que lo hipoteca en los momentos de mayor ingreso petrolero, que lo hipoteca en el momento en que el gobierno nacional ha devaluado para tener con ellos el doble de los bolívares que manejan en el presupuesto nacional. Hoy, el presentador de esta ley pregunta con la intención de manipular o de presionar a quienes hoy defendemos los más altos intereses del pueblo de Venezuela, que quién podría negarse a darle vivienda, a darle trabajo, a darle un impulso al agro venezolano. Yo le voy a decir, diputado, ¿quién es el que se lo ha negado? Quien le ha negado este derecho al pueblo de Venezuela es el que ha despilfarrado más de 1.000 millardos de dólares americanos en el presupuesto de los últimos 12 años. Quien le ha negado el derecho a los venezolanos es quien despilfarró más de 70.000 millones de dólares que estaban en el Fonden y que no los invirtió para beneficiar a este pueblo. Quien le ha negado al pueblo de Venezuela el derecho a un mejor vivir es quien precisamente hipoteca con los chinos el futuro de Venezuela, entregando el petróleo venezolano a precios por debajo del mercado. Más de 20.000 millones de dólares fueron despilfarrados en este fondo y todavía no vemos los beneficios que ha recibido el pueblo de Venezuela. Pero yo hoy no voy a responderle al diputado que presentó, sino al dueño del negocio, a este que presenta esta carta tratando de ponerse adelante. Dicen en mi pueblo que quien mucho se excusa, se acusa. El presidente dice que esta ley no es ilegal y que en todo caso no hay ordenamiento jurídico que esté por encima del interés del pueblo. Del interés del pueblo sí, pero aquí no están representados los intereses del pueblo de Venezuela. Y es ilegal, por supuesto que es ilegal, porque viola el artículo 312 de nuestra Constitución, que establece cuál es el límite máximo del endeudamiento de la República. Es ilegal porque viola el artículo 29 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, esta ley aprobada por ustedes, que establece que las modificaciones en los límites de gastos, de endeudamiento y de resultados solo procederán en los casos de estados de excepción decretados de conformidad con la ley o de variaciones que afecten significativamente el servicio de la deuda pública. Ninguno de estos dos casos están previstos en la actualidad. Por lo tanto, es ilegal, pero discutir con ustedes sobre la legalidad o no es prácticamente un ejercicio de ociosidad, porque ustedes están aquí no para servirle al Estado de Derecho venezolano, no para servirle al pueblo de Venezuela, sino para servirle a los intereses políticos partidistas del gobierno de turno. Por eso, el propio presidente reconoce la ilegalidad de esta ley en la exposición de motivos y en la carta que remite a la Asamblea Nacional. Se pone adelante también el presidente diciendo que habrán por allí quienes lo acusen de desorden administrativo, porque saben que este bodrio incumple con todos los procedimientos administrativos. Una verdadera ley de endeudamiento debería traer anexos cuáles son los cronogramas de desembolso de esa deuda. ¿Dónde están? Inexistentes. ¿Dónde está la opinión del Ministerio del Banco Central? Sí, del Ministerio, porque el Banco Central hace tiempo perdió su autonomía y sin embargo son incapaces de traer aquí la opinión del ministro Merentes, que hace tiempo dejó de ser presidente del Banco Central. ¿Dónde está el cuadro de inversiones? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo debe venir toda ley de endeudamiento, como la que aprobaron ustedes en diciembre? ¿Vamos a construir vivienda? Díganos cuáles son esos desarrollos habitacionales. Y no para satisfacer un capricho de la oposición, sino para que el pueblo de Venezuela pueda ejercer una verdadera contraloría social, para que no se siga despilfarrando o no se siga perdiendo el pueblo de los venezolanos
en las fauces de la corrupción administrativa que en mala hora ha castigado a este pueblo durante los últimos 12 años. Se habla, el presidente dice acá que la vivienda ha sido deliberadamente ignorada en beneficio de los intereses antinacionales. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí están el interés que este gobierno ha mostrado por el señor Chávez. Aquí está la relación de gastos del Fonden, un fondo que manejó más de 70.000 millones de dólares americanos. Aquí está la relación firmada por el ministro de Finanzas, por el ministro Giordani. Busquen ustedes acá, en esta relación de gastos, cuánto invirtió este gobierno en vivienda para favorecer al pueblo de Venezuela. Se los voy a decir. Tan solo 1.641 millones de dólares americanos. Oh, mucho dinero. Bueno, lo privilegia tanto el señor Chávez, el interés de que los venezolanos tengan vivienda, que en los acuerdos con Cuba, regalándole el dinero y el futuro de este país a otra nación, ha gastado más de 6.217 millones de dólares americanos de este mismo fondo. Este gobierno que hoy le dice a los venezolanos que tenemos que votar esta ley contraria a sus intereses, ha despilfarrado en materia de defensa, en materia de supuesta seguridad, comprando artefactos viejos o comprando fusiles, en vez de darle vivienda y empleo a los venezolanos. De este mismo fondo, más de 4.891 millones de dólares americanos. Y vienen hoy a decirnos que quién es el que le ha negado a los venezolanos su derecho a un empleo estable, su derecho a una vivienda digna, su derecho a vivir bien en el agro venezolano y de producir y de satisfacer las necesidades de los alimentos básicos de los venezolanos. Yo le voy a decir quién es el que se lo ha negado. Se lo ha negado es Hugo Rafael Chávez Frías. Y nosotros, hoy acá, no le estamos negando ese derecho a los venezolanos. Al contrario, pedimos garantizárselos. Ustedes quieren que votemos. Dime cuáles son los desarrollos habitacionales. ¿Cómo se van a invertir esos 10.000 millones de dólares? ¿O es que van a seguir regalándolo? ¿O van a venir a financiar campañas electorales? Porque miren, compañeros, resulta que no es el primer programa de vivienda que anuncian. Cada vez que viene un proceso electoral, inventan un programa de vivienda para tratar de manipular y de chantajear al pueblo. Voten por mí que les voy a hacer la casa. Así pasó con el Plan Bolívar 2000, con Propatria, con Petrocasa, con Misión Hábitat, con Misión Villanueva. Miles de millones de dólares americanos. ¿Cuántas casas hay para los venezolanos realizadas con este dinero? Este dinero lo que ha servido es para enriquecer a unos pocos y robarle no solo el dinero a los venezolanos, sino la esperanza, la fe de que podemos vivir en un país distinto, en un país mejor. Aquí hay diputados que fueron ministros de infraestructura, de vivienda, que le expliquen a los venezolanos qué hicieron con esos reales. ¿Por qué no hay viviendas dignas para el pueblo venezolano? ¿Por qué? ¿Por qué es que prefieren hacer casas en Bolivia y en Cuba? Porque aquí está, y díganme que es mentira, las casas que le niegan a los venezolanos, las hacen allá. Hacen contratos que desconocen el ordenamiento jurídico, pero además que se pagan sin que se construyan. Les hablé de esos 1.600 millones de dólares. Ahí están incluidos, los diputados de Aragua saben, 663 millones de dólares americanos en las viviendas con el convenio iraní. Véanla cómo están esos proyectos. Y fueron pagados en su totalidad. Y todavía está el pueblo de Aragua esperando Marquina, que se redondé concluya porque ese estamos dando desarrollo 10 minutos. urbanístico. Redondé. Señor presidente, mientras este proyecto de ley venga acá violando la Constitución Nacional y la ley, mientras no se le diga a los venezolanos
en qué es lo que realmente se piensa invertir este dinero. Que no sean unos fondos o unas especies de cheques en blanco para que se siga despilfarrando el dinero de los venezolanos. Nosotros no podemos votar esta propuesta de ley.